a precios unitarios. El otro sistema se llama sistema mixto, ¿ya? Que es una combinación por el tipo de obra que puede tener los dos casos, ¿ya? Los dos casos. Y uno de los casos que, bueno, lo he traído ahí, ahorita lo menciono, es por ejemplo, a nosotros nos dieron una obra de alcantarillado, ¿ya? Una obra de alcantarillado y una obra, y en la misma obra de alcantarillado colocábamos los postes de luz, ¿no? Es un caso típico. Todo lo que fue tendido de tuberías de alcantarillado fue a precios unitarios. Pero la parte de izado de postes con su cimentación y su trazo, eso fue a suma alzada. El contrato que nos dieron fue a precios unitarios, ¿ya? Fue a precios unitarios. Creo que lo puse acá la valorización. Y, a ver, del Bolívar sustento. Ah, está vacío, a ver. Ya, voy a tener que buscarlo de nuevo. Ya, acá está el expediente, está. El expediente era el que quería ver. ¿Dónde está el presupuesto? Nada. Tengo que revisar, ya. Parece que como ha estado lleno, se ha quedado sin los datos. Ya ni modo, ya ni modo. No, tengo que volverlo a buscar en la carpeta original. ¿Ya? En la parte metral lo menos. Entonces ahí, en ese expediente, te dice pues que una parte de las actividades va a ser a precios unitarios y otra parte de las actividades va a ser a suma alzada, ¿ya? A suma alzada. Esa es la condición de este tipo de obras. Ya está. ¿Qué es el sistema de tarifas? ¿Ya? ¿Qué es el sistema de tarifas? Bueno, vamos recordando un poquito para entrar un poquito acá, ¿ya? Ya sabemos que el Estado necesita contratar, ¿ya? El Estado necesita contratar y las contrataciones con el Estado prácticamente es el vínculo jurídico entre la persona, ¿ya? Esta sea natural, ¿no? Jurídica y el gobierno, en este caso la propia entidad. Con la finalidad, pues, de proveer los tres tipos de objetos, bienes, servicios o obras, ¿no? Evidentemente va a existir una norma, dice, para cada uno de esos procesos, ¿ya? Para cada uno de esos. Ese marco jurídico a la contratación pública se encuentra contenido en estos momentos en la ley 30.225, vigente del 2016, ¿ya? Entonces hay siete maneras de contratar, nos dice ahí, ¿ya? 7 maneras de contratar que ahora lo vamos a ver, ¿ya? ¿Y cómo se va a contratar? ¿Cuál va a ser esa parte? Van a contratarse a través de los procesos de selección, ¿ya? Vamos a tener procesos de selección para contratar, donde el postor va a tener que elaborar su oferta, ¿ya? Va a elaborar la oferta, debe tener en consideración en qué proceso se encuentra, va a tener que considerar las condiciones que están en las bases, que son las reglas de la contratación, ¿ya? Evidentemente estas bases ya están enmarcadas en proformas del OCE, ¿ya? Y va a haber una admisión, calificación y evaluación. Ya, se van a elaborar las ofertas en obras son ofertas técnicas y ofertas económicas, ¿ya? Y cómo van a participar a través de estos procesos. Vamos a tener licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas, contrataciones directas, comparación de precios, subastas y selección de consultores individuales. Miren, acá están los 3 objetos de contratación: los bienes, los servicios y las obras. Y para cada uno de estos objetos de contratación, yo puedo tener un tipo de proceso de selección. Nosotros vamos a hablar de las obras, ¿ya? Que es lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de obras, estamos hablando de licitaciones públicas, de
de adjudicación simplificada y de contratación directa, ¿ya? Y de contratación directa. Entonces tenemos 3 procesos de selección para obras, cada uno enmarcados en un monto de contratación. Si ese monto es menor a 8 ITs para el año 2021, estamos hablando de una contratación directa, ¿ya? Una contratación directa. Si el monto está entre 35.200 y 1.800.000, estamos hablando de una adjudicación simplificada. Y si estamos hablando de obras de más de 1.800.000, estamos hablando de licitaciones públicas, ¿ya? Licitaciones públicas. Pero al mismo tiempo tenemos algunos servicios. Y los servicios se van a dividir en 3 servicios generales, las consultorías de obra y las consultorías en general. ¿Ya? Tenemos 3 tipos de servicios, ¿ya? Servicios generales, por ejemplo, la reparación de pistas, el pintado de una losa, de una losa de fútbol, ¿no? Tenemos servicios en general. Las consultorías de obra pueden ser las supervisiones. ¿Y cuál es la otra consultoría? La elaboración de los expedientes técnicos. Y consultorías en general, de repente puede ser una contratación de un servicio de una especialidad. De repente se requiere un especialista para formar el comité de selección, ¿no? Un especialista en el área de abastecimiento, no sé, con 10 años de experiencia. Ya, esa especialidad podría estar enmarcado en esta parte. Y de ahí lo que son bienes también tienen por el monto sus propios procesos, ¿ya? Sus propios procesos. Evidentemente, hay distintas etapas durante los procesos de selección que tienen distintos tiempos hablando de los procesos, ¿no? Se convoca, se registran los participantes, se formulan las consultas, se absuelven esas consultas, se presenta la oferta, se admite, se evalúa, se califica y se otorga la buena pro. Por ejemplo, si estamos hablando de obras y estamos hablando de licitaciones públicas, obras mayores a 1.800.000, el plazo mínimo que dura todo este procedimiento es mayor a 22 días. ¿Ya? Mayor a 22 días lo que demora todo este proceso de selección. Si estamos hablando de obras, si estamos hablando de adjudicación simplificada, ¿ya? El plazo que demora es aproximadamente 12 días, ¿no? 12 días aproximadamente lo que demora este proceso de selección desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro, ¿ya? Hasta el otorgamiento de la buena. Por ejemplo, si nos dice que yo debo presentar mi oferta el día 13 de octubre, ¿hasta qué hora puedo entregar mi oferta? Pues esto se hace a través de la plataforma del SEACE, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, y nos dice que el participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE desde el minuto 1 de las horas del día hasta el minuto 23.59 horas del día establecido para el efecto, de acuerdo a un cronograma, adjuntando el archivo digital que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido. Por ejemplo, hace algunos años tú tenías que ir a la entidad, viajar y llevar tu oferta de acuerdo al cronograma, ¿no? Viajabas, llegabas tu sobre, los entregabas, ¿no? Pero ya ahora se da de manera digital, ¿no? Ahora se da de manera digital. ¿Ya? Entonces, dentro del artículo 35, que habla de todos estos procedimientos de selección, el ítem que teníamos que desarrollar era que eran los sistemas de tarifas,
¿ya? Que eran los sistemas de tarifa. Por eso hemos hecho toda esta antesala. Los sistemas de tarifa es un tipo, dice, la contratación contemplen algunos sistemas. Entonces, las tarifas, dice que se aplican para las contrataciones de consultorías en general y consultorías de obra. En otras palabras, estamos hablando de servicios. Las tarifas se van a aplicar a servicios cuando no pueda conocerse con precisión el tiempo de prestación del servicio. Cuando no se conozca con precisión el tiempo, se tiene que contratar por tarifas, ¿no? En este caso, el postor formula su oferta proponiendo una tarifa en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación, ¿no? Contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relación a su ejecución real. Los pagos se basan en tarifas. Y acá esto suele pasar en la supervisión de obra, ¿verdad? La supervisión de obra es obra, no, es un servicio. Están contratando, ¿no? Entonces yo ahí también les estoy pasando una opinión del OCE, ¿ya? La opinión del órgano supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, a pesar que tenemos la ley de contrataciones, la 30.225, tenemos la reglamentación, el decreto supremo 344-2018, en algunos casos no se puede presentar de manera clara cuáles son los criterios a seguir. De repente, por una interpretación particular de los actores que están ejecutando en ese momento. Es por eso que el OCE va aclarando de acuerdo a alguna situación o muchas veces eh, por, eh, por ellos mismos, sin que alguien les consulte, emiten su opinión. ¿Ya? Estas opiniones tienen el carácter de corregir, ¿no? O el carácter de aclarar. En otras palabras, sí o sí lo tienen que seguir. ¿Ya? En el 2019 se ha emitido una opinión donde, bueno, ahí está la opinión, ¿ya? Ahorita lo abrimos. Donde preguntan, pues, ¿cómo se aplica el sistema de tarifas regulado en el artículo 35? En los contratos de supervisión, le dije que esto era para contratos, ¿no? Cuando el monto contractual considera un periodo de tiempo estimado, ¿no? Referencial a la duración del contrato. O sea, le dicen al OCE, OCE, yo quiero aplicar tarifas, pero en tarifas es cuando no conozco el plazo, pues, pero el plazo del supervisor es el plazo de la obra. Entonces, quiere que aclare para que no tengan problemas. Entonces, el OCE hace un recuento de la ley, lo que hemos mencionado, ¿no? Los pagos se basan en tarifas cuando no se conozcan, pues, en este caso, el tiempo de la obra y el postor, en este caso, el consultor va a basar su precio, incluyendo costo directo, carga social, tributo, gastos generales, utilidad, mejor dicho, a todo costo en una, bueno, no es a todo costo, es un costo que incluye todos estos ítems, ¿ya? Todos estos ítems. Entonces acá dice, en relación con lo anterior, cabe señalar que la aplicación ha referido, dice, al formular su oferta asigna una tarifa de precio fijo, que incluye el costo directo, cargas sociales, tributos, gastos generales, por el periodo unidad de tiempo, o sea, puede ser por una hora, por día, por mes. En otras palabras, le están diciendo que el postor, el consultor va a cobrar por mes, ¿no? Por mes. Si la obra aumenta, aumentará también su plazo. En mis contratos de supervisión, yo tengo este contrato en realidad por día, ¿ya? Por día, por mensualidad, ¿ya? Yo no lo hago por participación al porcentaje de avance de la obra, porque eso es, bueno, a algunos les conviene, a otros no, pero yo acá por mes, para mí es más práctico hacer esto, ¿ya? Para mí es más práctico, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿ya? Ahí está. Bueno, ustedes tienen ahí todo el, todo la opinión, ¿ya? Para que ustedes puedan
puedan leerlo después, ¿no? Opiniones del OCE. Ya. Continuamos. Modalidades de ejecución contractual. ¿Ya? Acá se confunden las modalidades con los sistemas. ¿Ya? Con los sistemas. Esto es otra cosa. Una modalidad de ejecución en realidad son dos que están en el artículo 36 y nos habla que es una llave en mano y un concurso oferta. ¿Ya? Y la llave en mano tiene algunas características. ¿Ya? Acá están resumidas. Por ejemplo, la llave en mano es cuando se le encarga al postor más de una actividad, más de una acción, ¿no? Por ejemplo, en llave en mano se le ha encargado elaborar el expediente técnico, se le ha encargado construir la obra, se le ha encargado equipar y montar y poner en servicio todos esos equipos de obra. O sea, acá se le está encargando realizar tres cosas, ¿ya? Tres cosas. Cada una de estas cosas, evidentemente, tienen su sistema de contratación, ¿ya? Que es similar, casi todos, pero son independientes. En el concurso oferta es muy parecido, pero en vez de tres se le encarga dos: ejecutar, elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra, ¿ya? Y por ejemplo, cuando ejecuta el expediente técnico, de repente esa suma alzada y este también esa suma alzada. Pero cada una de estas actividades tiene su propio sistema de contratación, ¿ya? Entonces también tenemos modalidades de ejecución. Se suelen dar este tipo de cosas. Por ejemplo, a nosotros nos contrataron para hacer un expediente técnico de una posta, ¿ya? Y nos contrataron para ejecutar ese expediente, ¿no? Ejecutar ese expediente. ¿Ya? Entonces, de esa manera se dan este tipo de cosas. De ahí el otro ítem que teníamos que hablar era del requerimiento de una obra. ¿Cómo se da este requerimiento de una obra? ¿Ya? ¿Cómo se da este requerimiento de una obra? Y para que tú veas el requerimiento de una obra, ¿ya? Vamos a tener que ir recordando algunas cosas, ¿ya? En el artículo 29 nos habla de que el requerimiento... Allá, justo me vino una consulta, justo cuando estaba acá. Me dice el ingeniero Marco, me dice: ingeniero, si soy proyectista, ¿puede ser que ejecute el residente o supervisor de la misma? ¿Hay algún tipo de restricción? Y la verdad es que sí. La verdad es que sí. El proyectista no puede ejecutar la misma obra, ¿ya? Hay un impedimento ahí que impide, ¿no? Que impide de haber participado durante la misma, la misma ejecución. A no ser que esto sea, pues, tengas en una modalidad. Ya que en la modalidad que te he dicho, se encarga elaborar el expediente técnico y se te encarga la ejecución. Pero ¿cuál es el criterio? De que si hay vicios ocultos, ¿quién es responsable? La empresa. La empresa. Cambio, si es por separado, o sea, si fueran dos contratos diferentes, o sea, tú has elaborado el expediente y de ahí estás ejecutando la obra, o sea, son dos contratos diferentes, de repente tú como ejecutor vas a poder pedir ampliaciones de plazo y van a mandar a opinar al proyectista y todas las opiniones van a salir favorables, pero no porque sea así, sino porque se está generando un ambiente que no está bien, pues, ¿no? Está generando una mala práctica. Entonces, ahí sí no, pues, pero si es una modalidad llave en mano, ahí sí, así haya un adicional,
no se le va a dar, sino que eso va a tener que cubrirlo. Recuerda que habíamos mencionado que es obligación, es responsabilidad ahí del contratista en ese tipo de modalidades tener mucho cuidado, ¿ya? Tener mucho cuidado. A ver. Entonces, en el requerimiento, nosotros vamos a ver que las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, o sea, cuando se habla de requerimiento, se habla de cualquiera de estos. Especificaciones técnicas, los términos de referencia, ¿no? O el expediente técnico. En el caso de obras, ¿qué vamos a ver? El expediente técnico. ¿Qué deben contener? Contienen la descripción objetiva, precisa de las características, requisitos relevantes para cumplir la finalidad pública de contratación. O sea, acá está hablando de los 3 objetos de contratación, ¿ya? Y la condición en la que se ejecute, incluyendo las obligaciones y levantamiento digital. Ya está. ¿Qué son los términos de referencia? Los términos de referencia nos dice que es la descripción de las características técnicas y las condiciones en que se ejecuta la contratación del servicio en general, ¿no? Consultoría en general o consultoría de obra. En el caso de consultoría, la descripción además incluye los objetivos, las metas y resultados, ¿no? Nosotros en obras vamos a tener pues lo que es el expediente técnico, ya lo vimos que es un conjunto de cuántos documentos, mínimo 9 documentos, ¿no? Hay más, si hay estudios, si así se requiere, y acá va a comprender todas las características que se tiene que ejecutar durante la obra, ¿ya? Durante la obra. Acá vamos a ver, ya estamos hablando todavía no entramos a la parte de ejecución, estamos todavía de manera general enmarcándonos en la parte predecesora a la ejecución, ¿no? Estamos hablando del expediente, las contrataciones, los sistemas, que todo eso va a tener que, se va a considerar durante la ejecución, sí, incluso va a tener sus propias reglas cuando yo ejecute la obra, por eso lo estamos mencionando. Acá, por ejemplo, vamos a hablar del análisis de riesgo, ¿ya? Y vamos a entender qué es lo que necesitamos saber en análisis de riesgo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver es que un proyecto se define como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Esto según la definición, pues, del PMBOK. ¿Ya? El PMBOK es un libro de buenas prácticas de un instituto allá en Estados Unidos, que es el Project Management Institute, ¿no? El PMI es una organización sin fines de lucro. Si tú quieres pertenecer a formar parte de este proyecto, de este instituto, tú, das un examen, acreditas cierta experiencia y te vuelves PMP, o sea, te vuelves un gerente en la gestión, un gerente en la gestión de proyectos, ¿ya? Su principal objetivo es formular estándares profesionales en la gestión de proyectos, ¿ya? Entonces te vuelves PMP. Son muy cotizados los PMPs para distintas actividades, ¿ya? El pago más o menos está algo de 1.800 soles, creo, $400, me acuerdo, ¿ya? Debes llevar un curso de toda esta parte del PMBOK, llevas tu curso y de ahí simplemente pues yo he llevado el curso nada más, todavía no he participado en el examen. El examen hay que ir a darlo a Lima y ahí te vuelves PMP. Pero ¿qué tiene este PMP o qué está relacionado? Lo que está relacionado es que tenemos nosotros una norma, ¿ya? Tenemos una directiva del OCE donde ha relacionado estos criterios con la gestión de riesgos.
¿ya? Bueno, no lo he puesto por acá, pero acá está la directiva 12, que ha relacionado algunos parámetros que tiene este manual, porque es un manual de buenas prácticas, ¿ya? Entonces lo vamos a ver rápidamente, ¿ya? Lo abro. Entonces acá estamos viendo que nos menciona qué es el riesgo, y el riesgo es el evento o condición incierta que debe producirse y tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como alcance, ¿no? Hay una incertidumbre que es la falta de conocimiento seguro y claro. Entonces lo que nos menciona acá el manual del PMBOK, estamos ya en la sexta, creo que ya está en la séptima, ¿no? La séptima edición, nos menciona que hay una condición incierta que puede provocar un peligro, ¿no? Un riesgo dice que no es un problema, sí, siempre y cuando esto ya ocurrió, ¿no? Entonces, lo que necesitamos nosotros hacer es minimizar esta ocurrencia, ¿ya? Esta ocurrencia. Lo que vamos a dejar en claro es que el análisis de riesgo en los proyectos no es lo mismo. Escuchen, no es lo mismo la gestión de riesgos de proyectos que la gestión de riesgos de desastres. No es lo mismo. Ingeniero, ¿y cuál es la gestión de riesgos de desastre? Por ejemplo, tú has visto en los expedientes, has visto un análisis de LEVAR, la evaluación, la evaluación de riesgos, ¿no? La evaluación de riesgos de LEVAR hace una evaluación de cuál es el desastre, ¿no? ¿Cuál es el evento, el desastre que se puede producir con mayor jerarquía? Puede ser un sismo, puede ser una salida de río, puede haber algunos eventos adicionales, ¿ya? Esta es la evaluación del EVAR, ¿ya? Esa es la gestión de riesgos de desastres. Es un proceso social cuyo fin es la prevención, la reducción, el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad. Esta evaluación de riesgo, la EVAR, lo hace un profesional que está acreditado en el CENEPRED, ¿ya? En este Centro Nacional de Estimación de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Ya acá pueden postular cualquiera, hacen una especie de inscripción, un curso y se acreditan para firmar esta evaluación de riesgo, ¿no? Este EVAR. Pero lo que está hablando en la directiva es de la gestión de riesgo de proyectos que ahorita lo vamos a ver. Evidentemente tiene un beneficio, aumenta la probabilidad de éxito del proyecto, ayuda a ser proactivo, hace más realistas los planes, descubre potenciales problemas, fomenta y minimiza cambios, ¿ya? Entonces, vamos a comparar para ir entrando un poquito acá y ahorita vemos lo de los expedientes. En realidad no es difícil, ¿no? No es difícil. Por ejemplo, la gestión de riesgo del PMI tiene estas componentes, ¿ya? Se enfocan en